muy bien hechos, pero quiero elegir uno. Creo que fue, sí, eh, Delfina. Profe, hablé con Delfina y está volviendo de votar, que votó tarde, me dijo. Ajá. Así que me parece que no llegó Justo, a conectarse todavía. justo se enteró que le iba a elegir. Bueno, Parece que sí, sí. sí, sí, justo se enteró que le iba a elegir. Entonces, a ver, porque vi varios que han hecho una muy buena este, resolución con, creo que fue Delfina que hizo los diagramas fasoriales de cada uno, estuvo muy bien, creo que fue ella, eh, creo que fue ella, pero entonces, si no, le voy a pedir a, eh, a ver, eh, no, le voy a pedir le voy a pedir a Federico Delis, ¿eh? Buenas. Que ya te contesté el correo, dale, ¿lo tenés a mano? Sí, a ver, Bueno, a ver, lo comparto. sí, por favor. Dale. A ver. Si es necesario el enunciado, yo lo tengo. Ah, ok, dale. Eh, Lo que pasa es que si yo comparto, no podemos compartir dos, ese es el tema. Si yo pongo el enunciado, no vas a poder compartir vos. no, no, igual lo puedo compartir, tengo las dos cosas acá, así que la muestro aquí. Bueno, listo, adelante. Dale. Un lindo ejercicio, porque ahí jugamos con las cosas que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿eh? Y con varias variantes. Bueno, ahí se ve, ¿no? ¿Sí? Ok, genial. Bueno, acá estaba el enunciado, Sí, eh, que tenías este circuito trifásico alimentado por bueno, un sistema de 380 y tenías estas cargas que eran todas iguales, las tres, y decía que tomes URN o bueno, RO como origen de fases y que calcules las corrientes en todos estos casos. ok, Entonces, ok. lo que hice, bueno, primero lo dibujé así, como, como habíamos hecho en clase, Sí, como para orientarme un poco mejor, y sí, también para ver dónde estaban esas llaves. sí. Y bueno, K2 estaba acá, en esta rama, en R, que acá estaba dibujada acá abajo, que venía hacia esta carga, y después la otra llave, K1, estaba en el neutro. Perfecto. Em, Entonces, bueno, si la... Disculpame un Sí, segundo. Hay algunos que yo les indiqué que no se los tomé como mal, pero no cumplieron la consigna. Creo que fueron dos o tres, que en lugar de tomar como referencia, que fue un requerimiento, que se tomara como referencia el eje de las X o algo por el estilo. No dice así, dice referencia a la tensión sobre la fase R, claro, ¿no? acá. A ver, Dice tomando URN como origen de fase, ¿no? ahí está. Al decir que se toma como origen de fase, quiere decir que, como bien lo hizo Federico, que el argumento de la fase Rn u RO tiene que ser cero, cero. Y en base a eso, yo tengo que tomar SN y UTN. O si quieren ponerlo como O, está bien. ¿Eh? ¿Se entiende? Como lo hizo él. ¿Eh? ¿Observan? ¿Eh? En lugar de N puso O, está bien, no hay problema. Eso, es decir, esta es la versatilidad que tenemos que tener y no trabajar, digamos, estructurados o porque vimos algún ejercicio parecido en algún lugar y entonces tomamos todo. No, no, hay que ser flexibles para que nos cambien estas cosas y entonces adaptarnos rápidamente. Por eso que hubo dos o tres que hicieron bien pero no cumplieron con esto. Bueno, yo se los consideré bien igual. ¿Eh? ¿Está? Genial. Adelante. Bueno, entonces,
bueno, como decía el profe, usé como origen de fases VRO, entonces este era 0, el ángulo, después el otro era 120, después el otro era 240. Bueno, me di cuenta que acá tanto el generador como la carga estaban en estrella. Y planteé cada uno de los casos. Para el primer caso, K1 estaba cerrado, o sea que significa que estaba este neutro acá, que tenía neutro, Ok, y K2 también, y eso sería que está equilibrado, porque las tres cargas valen lo mismo, y ok, este está cerrado. Em, entonces, bueno, eso significaba que no había corriente en el neutro y que tampoco había desplazamiento. Eh, perfecto, Así que las tensiones en el generador y en la carga eran las mismas. correcto. Bueno, y ahí calculé las tensiones, que era VRO' sobre Z, por ejemplo, para el caso de la tensión en R, pero bueno, estas son iguales, por esto que dije antes, de que estaba equilibrado y de que tenía el neutro. Sí, Y bueno, lo hice para las tres y después podría haber planteado la suma, pero bueno, ya quedaba está bien, sabido que la tensión en el neutro era 0, así que está bien. de donde ni lo planteé. Ahí, Em, un segundo, Federico. sí, Algo para que estén atentos todos, eh, porque uno dice, bueno, a ver, sí, la corriente IS son 22 amperes de módulo y menos 156,87. Y si yo te digo 22 amperes, 203,13 de argumento, ¿es lo mismo o no? sí, Es lo mismo. ¿Eh? Es lo mismo. Es decir, que estén atentos que yo puedo dar la vuelta por la izquierda o dar la vuelta por la derecha. Es decir, puedo de un lado o del otro. Y es decir, que es el mismo ángulo. O negativo o positivo, pero termina siendo lo mismo. claro. Bueno, Una Bueno, pregunta, profe, entonces al 83 también podrías restarle 360. claro. Ok. Por ejemplo, 83, si yo no lo recuerdo mal, 83 menos 13, vos podés, coma 13, vos podrías hacer, ¿cuál sería el equivalente? y no sé, debería ser 276 Claro, con sería 360 87. menos 83. 276,87, sí, perfecto. ¿Eh? ¿Está? Bueno, Gracias. Bueno, después para el caso 2, decía que K1 está abierto, que era la del neutro, pero K2 está cerrado. Entonces, como K2 está cerrado, sigue estando equilibrado, pero en este caso no hay neutro. ok, La cosa es que no hay ni tensión ni corriente en el neutro, o sea, no hay desplazamiento y no hay corriente en el neutro, entonces sería el mismo, las respuestas son las mismas que el caso anterior. O sea, exactamente, no lo volví a exactamente. hacer, pero son las mismas. Exactamente. Esto, ¿se ve bien esto? ¿Se entiende, eh, Nicolás Ferreira? ¿Se entiende? Sí, 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 acá estoy, sí. Bueno, adelante. Bueno, y después el otro caso era que K2 está, o sea, que los dos están abiertos, que K2 está abierto y que K1 está abierto, como, em, sí, ¿no? O era, No, 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 uno, 3 es ah, K1 cerrado y K2 abierto. cerrado, bueno, puse abierto, pero lo consideré como cerrado igual. Entonces acá como está cerrado, no abierto, es con neutro, Sí, pero como K2 está abierto, ya no está equilibrado. Em, entonces en ese caso, como está el neutro, no hay desplazamiento, sí. pero hay corriente pasando por el neutro. Y además Entonces, vos acordate que acá, en ese caso, vos estás en un circuito que tendrías que decir que es un circuito bifásico, porque tenés solamente dos fases. claro, ¿Eh? Y si tenés dos fases, vos esto lo podés hacer un análisis
digamos, como si fuera un lazo digamos, como si fuera un solo circuito. Claro, como si fuera esta parte de acá nomás. Ver. Bueno, entonces, acá se seguía cumpliendo que las tensiones en el generador y en las cargas eran las mismas, porque, bueno, por esto de que no hay desplazamiento. Y calculé las tres tensiones, y bueno, igual después también calculé la del neutro. Acá, como estaba abierto en K2, que es donde estaba la carga esta en R, bueno, la corriente cero, porque está abierto. Sí. Y después en las otras dos, bueno, lo calculé como había hecho antes, T, UTO' sobre Z, después VSO' sobre Z. Y dan estos valores. Y después para calcular la corriente que pasa por el neutro, planteé que la suma de todas tenía que ser cero. Entonces, bueno, la corriente en el neutro es menos IR, menos IT, menos IS. Y bueno, eso da este valor de acá. Ahí cabe hacer una aclaración. Es decir, porque en realidad el sistema es un sistema, digamos, donde hay solamente dos fases, ¿no? Pero yo tengo neutro. Y como tengo neutro, el desequilibrio que se produce impacta en que voy a tener una corriente de neutro. Por eso es que hay que hacer el cálculo. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con los ángulos. Alguno por ahí de los que hizo el trabajo tenía la deficiencia o tuvo algún error, porque si a uno le dicen, ¿no es cierto?, menos 22 amperes con un ángulo, un argumento de 143,13, ese menos 22, digamos, el tener ese menos, hay que convertirlo, ¿no es cierto? Digamos, y termina siendo, digamos, digamos, hay que restarle 90 grados, porque el signo menos 1, ¿a qué equivale en el argumento? Acá está positivo y está bien. Pero esto mismo uno lo podría escribir y no estaría mal si uno lo escribe. Les quiero presentar cómo puede jugar un signo. Yo esto lo podría escribir como menos 22 amperes con un argumento de 143,13. Entonces, el menos 1 equivale a una diferencia de 180 grados. Entonces, a lo que les estoy diciendo, es decir, por eso estén atentos, a veces lo que está presentando Federico está bien, pero por ahí a uno le puede dar un valor, suponga que te da menos 22, argumento 143,13. Está bien, no está mal. Es equivalente, pero hay que estar atento y recordar que menos 1, si uno lo proyecta al argumento, es una diferencia de 180 grados con lo que estamos viendo ahora acá. Entonces, esa diferencia de 180 grados lleva a que uno, digamos, a tener valores equivalentes, iguales, aunque parezcan distintos, son iguales. ¿Se ve esto, Francisco Salmerón? ¿Se ve? Sí, profe. ¿Se Sí, entendió? sí. Bueno, Profe, yo de eso tengo una duda, porque, o sea, en ese caso no es 360 menos ese número, es 180 menos. 180, no, 180, no, es 180. Claro, Es 180 porque el menos 1 equivale a un fasor que se opone en 180 grados. claro. O sea, si ese menos no estuviera, ahí sí la equivalencia es con los No, 360 grados.
Sí, bueno, pero acá... No, en este caso sé que no, pero digo, en mi cabeza como para tener los dos casos. Bien. Sí, si vos el módulo lo tenés, a ver, un módulo, digamos, de un fasor en formato polar no se pone negativo. En general, uno lo pone el módulo positivo, pero tiene que impactar el signo en el argumento. Claro. ¿Mm? ¿Está? Pero ellos estén atentos porque hubo quien, no en este punto, sino en otro, vi a alguien que se equivocó en eso y creo que se lo indiqué en la devolución que hice. ¿Mm? Bueno, adelante, Profe, Federico. Sí, disculpa, sí, me quedó una duda, porque justo acá encontré el error que había tenido, pero quiero entenderlo bien, porque el tema de UN', o UO', cualquiera de sí, las dos, ¿no? sí. En este caso no iría, porque yo estoy teniendo un cable que vendría a ser el neutro, es decir, que no tendría desfasaje gracias al neutro. No tendrías desplazamiento de neutro porque tenés un cable de neutro. Cuando hay cable de neutro y hay desequilibrio, eso se traduce en corriente en el neutro. Si yo no tuviera cable de neutro, ese desequilibrio se traduce en un desplazamiento, en esa diferencia potencial entre el neutro de la carga y el neutro del generador. Ahí Es tenés decir, sí. ahí tenés el el U o N' o N. ¿Está? Pero eso pasa cuando no tengo el cable de neutro. Si yo tengo cable de neutro, no, los neutros quedan fijos, pero el desequilibrio se va a evidenciar en una corriente. En una corriente. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Pensémoslo en el caso domiciliario. Es preferible tener cable de neutro y que haya corriente de neutro, porque de esa manera, como el neutro está fijo, no me cambia el valor de la tensión en la fase. Y es lo que nos pasa en casa. Al tener cable de neutro, porque todos tenemos cable de neutro en nuestros tomacorrientes, yo tengo asegurado que la tensión de la fase que nos alimenta va a ser de 220 voltios. Si yo no tuviera el cable de neutro y hay desequilibrio como naturalmente lo hay, en cada fase voy a tener tensiones. Acuérdense del cálculo que hicimos de U, RO', USO', UTO', que por ahí, en lugar de 220, tenés 350 o tenés 40 voltios. ¿Está? Entonces, esto nos tiene que servir a todos para tener presente, bueno, la importancia del neutro y lo que pasa si no tengo el neutro. Para eso hacemos los ejercicios en donde evaluamos el desplazamiento de neutro. ¿Se entendió? Sí, gracias, profe. Bueno, adelante. Bueno, después el último caso era que los dos estaban abiertos, entonces eso significaba que estaba desequilibrado y a su vez que no había neutro. Entonces, bueno, en este caso no hay corriente porque no está el neutro, pero sí hay desplazamiento. Entonces, las tensiones en las cargas se calculan así con la de la fuente y restándole esta tensión, este desplazamiento, ¿no? Bueno, y acá calculé el desplazamiento A ver cuánto te dio el desplazamiento. con la Mostrar. fórmula que habíamos visto, que Sí, me dio 110 volt sí, en 180. bien. Y después, bueno, calculé las corrientes, de vuelta como estaba abierto la llave K2. En R no hay corriente. Claro, no hay corriente, y en los otros dos es UTO', pero bueno, a diferencia del
de los otros casos, esto no es igual a UTO, sino que hay que restarle este desplazamiento, Sí. y ahí me da estos valores. Y Ujú. bueno, como no hay neutro, ya sabemos que la corriente en el neutro es 0. Así que Sí, sí. Ahí creo, no me acuerdo si fue Carolina. ¿Estás, Carolina? No sé si fue Carolina Sí, profe, acá estoy. o Pilar, una de ustedes, creo que me puso como resultado, no sé, 19 amperes, 126. Con lo cual hay un signo ahí dando vuelta que por algún motivo, por ahí se lo olvidaron. Por ahí se lo Sí, fui olvidaron. yo, me lo olvidé. Me lo olvidé, Ah, me di cuenta. Vi el comentario. bueno. Ese es el tema, es decir, que hay que estar atentos y tener en cuenta, por ejemplo, lo que recién hablábamos. Si uno hubiera escrito menos 19 amper como corriente IS, yo tendría que modificar el argumento con una diferencia de 180 grados. ¿Se entiende? Es decir, pero está bien como se hizo, está bien el módulo en positivo, ¿no es cierto? Y con el argumento correcto. Bueno, muy bien. ¿Alguna bueno, pregunta de este ejercicio? Bueno, gracias. Gracias, Federico. Deli. Bueno, vamos entonces con lo que tenemos a meternos ahora en potencias trifásicas. A ver qué pasa qué es esto de las potencias trifásicas. Entonces voy a compartirles la pantalla. Y entonces, acá lo que ustedes o que vamos a ver, bueno, esto es algo parecido, tiene que ver un poco con las cosas que hemos estado hablando cuando hablamos de potencias, ¿no es cierto? Monofásicas, ¿no? Pero acá, puntualmente, tratamos lo que sucede con un sistema trifásico, en donde en un sistema trifásico yo lo que voy a tener es la potencia del sistema es la suma de las potencias de cada fase. Es decir, vamos perdón, habíamos quedado sin pizarrón. Un segundo. Bueno, ahí estamos. Se nos había quedado el pizarrón dando vuelta. Bueno, acá ustedes piensen que, bueno, digamos, por supuesto, el análisis que uno tiene que hacer es si la carga, o puntualmente, primero vamos a analizar un sistema en donde la carga o el receptor esté en estrella y lo vamos a plantear en el caso más general. ¿Cómo es el caso más general? Que es que el sistema esté desequilibrado. Este es el caso más general. Es decir, la carga o receptor en estrella y que esté desequilibrado. Entonces, lo que nosotros ¿Con o sin neutro, profe? lo vamos a plantear ahora sin neutro. Ok. Sin cable de neutro. Entonces, vamos a agregarlo. Buena el comentario. Sin cable de neutro. Entonces, acá es la potencia trifásica va a ser igual a la potencia activa NR más la potencia
activa en S más la potencia activa en T. Es decir, yo voy a tener que sumar las tres potencias activas. Cada una de estas potencias activas de cada fase la podemos expresar como la corriente que circula por R y la tensión de fase, que sería R o prima, y el coseno del ángulo que yo tengo entre ambos, que sería phi R. Es decir, esta es la potencia activa en R. La potencia activa en S es igual, con el mismo criterio, y S, U, S o prima por el coseno de phi S. Y la potencia activa en la fase T es IT por U, T o prima por el coseno de phi T. Y acá, al ser desequilibrado, es decir, al ser desequilibrado, yo tengo distintos phi R, distintos phi, argumentos que lo impone la carga, y además, este UR o' va a ser distinto a URO. ¿No es cierto? Va a ser distinto porque voy a tener una U o prima O. Es decir, un desplazamiento de la fase, del neutro. Voy a tener un desplazamiento del neutro. ¿Mm? Entonces, acá no voy a hacer toda la demostración, pero sí ustedes ven que el UR o' va a salir de una diferencia entre el URO menos el U o O. Es decir, que yo me tengo que calcular el desplazamiento de neutro y en base a eso obtengo URO'. El IR, bueno, lo voy a tener y la relación entre ambos va a estar dada por este ángulo, este argumento, que va a depender de la carga. Entonces, en este caso, donde las potencias, esto es las potencias activas, ¿no? Al ser desequilibrado, bueno, eso se va a ver reflejado después en, digamos, lo que ustedes ven acá, este gráfico. Este gráfico estaría reflejando, esta es una potencia activa, esta sería una potencia activa, esta sería la otra potencia activa y esta sería la otra potencia activa, en cada una de las tres fases, que no son iguales. Ahora, de la misma forma que calculamos la potencia activa trifásica, yo tengo que hacer también la potencia reactiva trifásica. Y esa potencia reactiva trifásica va a ser la reactiva en R más la reactiva en S más la reactiva en T. Y va a ser la expresión, por ejemplo, de R, va a ser igual que la anterior, pero va a ser IR, U, R o', pero en lugar de coseno, ¿qué va a ser? El seno. El seno de phi R. Y así obtengo cada una de las potencias reactivas. Entonces, normalmente vamos a tener siempre potencias reactivas positivas porque van a ser cargas inductivas. Pero ¿qué es lo que uno ve acá? Acá vemos una, vemos la otra y vemos la otra. Pero podría ser que una de estas fuera negativa, siendo entonces una carga resistiva inductiva, capacitiva, perdón.
¿Puede ser eso? Claro que puede ser. Entonces, Profe, ¿ya? una pregunta. Sí, Entonces, los ángulos phi no son iguales porque está desequilibrado y sin exacto, neutro. exactamente, Ok. exactamente. Bueno, ya calculamos las potencias activas, calculamos las potencias reactivas de un sistema trifásico y ahora lo que hay que calcular es la potencia aparente de un trifásico. Profe, perdón. Las ecuaciones de potencia, las otras ecuaciones que vimos en monofásica, ¿también aplican acá? Y si es esto, mira, esta no la, a ver, esta la vimos en sistemas monofásicos. Sí, pero también habían otras más que nos había dado, creo que Juan, de I cuadrado Bueno, por... sí. bueno, acá estás calculando la componente reactiva. Estás calculando la componente reactiva. Después hay un montón de otras expresiones que uno puede decir. La tangente de phi r es igual a qué? QR dividido PR, por ejemplo, ¿o no? Es decir, hay un montón de expresiones, pero todas están relacionadas, todas forman parte y todas, fíjense, lo que surge como potencia viene de un tema derivado de la carga, del tipo de carga. Y a su vez aparecen tensiones y corrientes por los generadores. Entonces, acuérdense que nosotros hablamos diagramas fasoriales para la relación entre tensiones y corrientes. Triángulo, bueno, a ver, es decir, triángulos de potencia, triángulo o esquema de triángulo de potencia para analizar las potencias. Y también hablamos de vectores, vector impedancia. ¿Cómo son los vectores de una carga, de las cargas, de las impedancias? Son tres gráficos. Diagrama fasorial, diagrama vectorial de impedancia y diagrama de potencias, triángulo o triángulo de potencias. Con esas tres cosas, ahí es donde juegan las distintas fórmulas, se están dando vueltas por ahí. Entonces, ahora ya calculamos las potencias activas de cada una de las fases. Calculamos las potencias reactivas de cada una de las fases. Acá vemos el triángulo de potencias. Y lo que nos queda hacer es obtener la potencia aparente trifásica, que yo la puedo expresar como la potencia trifásica activa más, pero también podría ser menos, J, la potencia trifásica reactiva. ¿Por qué yo les pongo más o menos? Porque si fuera, no sé, una de estas positiva, la otra negativa y la otra negativa también, por ahí tendría una componente reactiva del tipo capacitiva como resultado. Podría ser. No es lo común, ¿eh? Lo común es que uno va a tener algo como lo que ustedes ven acá. Y lo importante es que de esta manera yo obtengo la potencia aparente en un formato binomial. Pero si yo quiero tener los valores, digamos, en formato polar, bueno, el módulo de sistema de la potencia aparente, el módulo, bueno, va a ser calculado como la raíz cuadrada de la parte real o potencia trifásica al cuadrado más la potencia reactiva trifásica al cuadrado. Y ahí tengo el módulo de esa potencia aparente. Y si quiero el argumento del sistema completo, bueno, es
la tangente a la menos 1 o el arco tangente de Q trifásico sobre P trifásico. ¿Está? Entonces, y esto nos hace ver que yo no puedo calcular, porque uno podría decir, bueno, a ver, y si yo calculo la potencia aparente, yo calculo SR, SS o ST y ST. Calculo las tres y sumo las tres. ¿Está bien? No, no puedo. Porque ustedes lo ven acá. Acá tienen SR, SS y ST. Y yo no puedo sumarlas, estos vectores, no los puedo sumar. No los puedo sumar directamente, sino que debo obtener la potencia trifásica total activa, la potencia trifásica reactiva total, y de ahí yo obtengo el módulo y obtengo el argumento del sistema. ¿Cómo se ve esto, Florencia? ¿Schneider? Sí, acá estoy. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, entonces, este gráfico nos está mostrando esto. Ahora, ¿dónde tengo la diferencia yo? La diferencia la tendría si este sistema, además de ser el receptor o carga estar en estrella, que esto sea equilibrado. Esto es lo particular, que sea equilibrado, y como bien dijo uno de ustedes, estamos sin neutro. Entonces, al ser equilibrado, eso implica que ZR es igual a ZS igual a ZT, por ende, esto es igual a Z con un argumento phi igual para todos. Es igual para todos. Entonces, en este caso, no tengo desplazamiento de neutro. No voy a tener desplazamiento. Entonces, al no tener desplazamiento, yo sé que URO es igual a URO', USO igual a USO', son todos iguales. Y entonces, en definitiva, yo lo puedo escribir así esto, URO', módulo de U, S o' igual a módulo de U, T o', y todo esto es igual a la tensión de fase. El módulo, el argumento no, sabemos que hay 120 grados de diferencia entre cada uno. Y respecto a las corrientes, IR, el módulo, es igual al módulo IS igual al módulo IT, y todo esto es igual a la corriente de línea. Esto es lo que pasa en un sistema equilibrado. Y si esto pasa en un sistema equilibrado, acá, por supuesto, se va a aplicar, por ejemplo, que la tensión de línea es igual a la raíz cuadrada de 3 tensión de fase. Y también que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Esto ya lo hemos visto. Esto ya lo hemos visto. Entonces, teniendo en cuenta todas estas igualdades, la suma de la potencia, de las potencias, para sacar la potencia trifásica, van a ser todas, van a ser todas iguales, con el mismo ángulo. Entonces, directamente, la potencia trifásica del sistema es 3 veces la tensión de fase por la corriente de fase por el coseno phi. Porque voy a repetir 3 veces lo mismo. ¿Se entiende?
Y esto también lo puedo escribir como la raíz cuadrada de 3, la tensión de línea, la corriente de línea por el coseno de phi. Esto es cuando uno está en un sistema equilibrado. ¿Se entiende por qué me queda de esta manera? ¿Me puede pasar a la hoja anterior? Ah, bien, Pilar. ¿Querés ver esto? ¿Vos querés ver esta relación que está acá? Claro, eso, y porque no entendía por qué era corriente de fase, pero es igual a la corriente de líneas. Es decir, lo que me están diciendo en esta expresión es que a esta tensión de fase la estoy reemplazando por tensión de línea sobre raíz cuadrada de 3. Pero, profe, ¿no falta un por 3 ahí en la segunda? Bueno, es que si vos esto lo multiplicás por 3, multiplicar por 3 es lo mismo que decir raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿qué hago? Elimino una de las raíces cuadradas, esto ya no está más, y elimino la otra raíz cuadrada. Y entonces me queda lo que está acá. Pasado a tensión de línea, y la corriente de línea es igual a la corriente de fase, así que eso no hay diferencia. ¿Se entiende por qué me queda esta expresión igual a esta? Es decir, quise expresar, en lugar de poner tensión de fase y corriente de fase, es 3 veces esto, ¿no? En lugar de escribirlo así, yo reemplacé la tensión de fase por esta expresión. Es igual a la corriente de línea, a la tensión de línea dividido raíz de 3. Pero como hay un 3 acá adelante, este 3 es igual a escribirlo como raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Entonces, ante eso, yo elimino, ¿no es cierto? Se elimina este término y me queda como lo ven ustedes acá. Esto mismo lo hago con la potencia reactiva trifásica. Hago lo mismo, pero la única diferencia es que va a ser seno de phi. Y la potencia aparente trifásica, la potencia aparente trifásica, recuerden que estamos en caso estrella, estamos en el caso estrella, bueno, va a terminar siendo directamente igual a 3 veces la tensión de fase, corriente de fase, ¿no es cierto? Y a su vez igual a raíz cuadrada de 3, tensión de línea, corriente de línea. Directamente. Y esto es lo que me permite que solo en el caso de que esté equilibrado, yo pueda hacer la suma de las potencias aparentes de cada una de las tres fases. Es decir, solo en este caso yo podría decir que es igual a ASR más SS más ST, que sería lo que uno ve, digamos, coincidiría, ¿no es cierto?, con este vector. Coincidiría con este vector. Sería un triángulo o sería una cuestión así, lo que me quedaría a mí. Así. Esta sería la suma de las potencias. Y el gráfico que yo obtendría es en donde este vector sería S trifásico. Que es
Y acá tengo la P, la potencia en la fase R, la activa, la potencia en la fase S, la potencia en la fase T. Y los Q igual. QR, QS y QT. Y acá es el único caso donde coincide que SR es igual a SS, a la suma, ¿no? Y ST. Y yo sumo todos y me va a dar, sí, la potencia aparente trifásica. Pero solo cuando el sistema está equilibrado. Solo cuando el sistema está equilibrado. ¿Se entendió? Estamos acá hablando en estrella. Ahora, si yo trabajo en triángulo, si yo voy a hacerlo en triángulo, es la misma historia. En definitiva, es la misma historia. Vamos a un esquema de triángulo. Lo tenemos acá. Es la misma historia. Digamos, lo que sucede también, y hay que hacer, primero, pensemos, entonces, la potencia. La carga está en triángulo, y el primer caso que se analiza es el desequilibrado. Hay que decir si tengo cable de neutro o no en este caso. No, porque no lleva cable neutro. Claro, acá no hay. Acá no hay. Entonces, bueno, y acá el análisis, vamos a plantearlo muy, bueno, uno dice, a ver, la potencia trifásica, ¿a qué es igual? Bueno, primero vamos a analizar cada una de las cargas. Cada una de las cargas. Entonces, podemos escribirlo como URS por IRS por el coseno. Puedo poner el coseno de phi R o poner el coseno de phi RS para que lo ubiquemos. Y es igual. Pasamos a la otra carga. A la carga, a la carga que está en S. Entonces, la carga esa que está en S es UST por IST por coseno de phi ST. Más, vamos a la otra, es UTR por ITR por el coseno de phi TR. Y se acabó, se suman las tres potencias en cada una de las cargas, en cada una de las cargas o en cada una de las fases, cada una de las fases se suman. Y ahí tengo el total. Y lo mismo es ahora con la trifásica, lo mismo. La reactiva. La única diferencia es que en lugar de coseno es seno de phi R, phi RS, o seno, o acá el seno de phi ST, y en el otro el seno de phi TR. Y la potencia, y cómo se calcula la potencia trifásica. Perdón, profe, ¿podría volver un segundito al anterior? Sí. Gracias. Ahora, por supuesto, cabe aclarar de que acá, podría ser más o menos, es decir, acá también podría ser más o menos, porque depende si la carga es inductiva o si la carga es capacitiva. En general va a ser siempre inductiva. Por eso que uno
piensa en el signo más. Bueno, y el sistema y la potencia trifásica, la potencia aparente trifásica en triángulo, y bueno, es igual que lo vimos antes. Potencia trifásica, la parte activa, más o menos J, la potencia reactiva trifásica. Acá tengo en el formato binomial, pero yo, para el formato polar, bueno, calculo de la misma manera, saco el módulo, saco el módulo y saco el ángulo. Saco el módulo y saco el ángulo. Esto es si está desequilibrado. Si estuviera equilibrado, vamos ahora, triángulo equilibrado. Si después quieren, yo les puedo pasar por correo electrónico el Jamboard del pizarrón, ¿eh? Sí, por favor, profesor. Así que eso no hay problema. Si, digamos, está equilibrado, eso implica que en triángulo equilibrado yo sé que la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Y después que la corriente de línea es igual a raíz cuadrada de 3 corriente de fase. Y acuérdense, esto se da exclusivamente cuando estoy en un sistema equilibrado, pero ahora estamos en triángulo. Estamos en triángulo. Entonces, al aplicar estas igualdades, a mí directamente ahora, y saber que acá se aplica lo mismo, ZR es igual a ZS igual a ZT, con el mismo argumento. Entonces, ante esa situación, a mí, yo directamente la potencia trifásica me queda directamente igual que como vimos antes, 3 veces la tensión de fase, corriente de fase, coseno de phi. Pero ahora va a quedar igual que antes, pero en realidad lo que vamos a estar haciendo es corriente de línea, ¿no? Entonces me va a quedar raíz cuadrada de 3, tensión de línea, corriente de línea, coseno de phi. Pero acá, es decir, la tensión de fase es igual a la tensión de línea. Acá me quedó de esta manera, ¿por qué? Porque reemplacé la corriente de fase por corriente de línea sobre raíz cuadrada de 3. García Oso, ¿se ve esto? Luciano. Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, sí. Y bueno. Queda igual, pero no es el mismo reemplazo el que se hace. Claro, pero queda igual, queda igual. Entonces acá me pasa lo mismo, la trifásica es igual, la única diferencia es el seno de phi. Seno de phi. A ver, pensemos en algo concreto, ¿no? Ustedes, para estimaciones que tengan que hacer, uno podría, en una industria, en una fábrica, en la empresa, y bueno, hago de cuenta que estuviera todo equilibrado. Y tengo una aproximación, pero sabemos que eso no es lo real. Lo real es que uno va a trabajar con un cierto desequilibrio. Uno puede tratar de lograr equilibrar lo más que puede la carga. Es decir, esto es lo que a mí me tocó, cuando estaba a cargo de una organización, venían venían de la empresa, de la proveedora de energía, a cuestionar, y entonces tenía gente que me ayudaba a ver cómo estaba distribuida la carga. Cómo estaba, que la carga estuviera pareja sobre cada una de las fases, lo más pareja posible.
lo más parejo posible. Y bueno, y la potencia aparente trifásica la calculo igual que como lo hicimos con los otros, quedándome como conclusión que es igual a 3 veces la tensión de fase corriente de fase igual a raíz cuadrada de 3 tensión de línea corriente de línea. Eso se sale de acá, sale de este término, que lo voy a resaltar para que vean por qué yo hago este resumen. En módulo, ¿no? Sale de acá, que es igual a lo que tengo acá y es igual a lo que tengo acá. ¿Eh? Y entonces, acá yo tengo el módulo de la potencia aparente trifásica. Pero, ¿cómo concluimos? Finalmente, si yo tengo todas potencias trifásicas equilibradas, si yo trabajo en forma equilibrada, la potencia trifásica en estrella y equilibrada, la potencia activa va a ser igual a la potencia activa trifásica en triángulo y equilibrado. Y lo mismo pasa con la potencia trifásica en estrella y equilibrado, va a ser igual a la potencia trifásica en triángulo, pero y equilibrado. Y lo mismo pasa con la potencia aparente, no lo voy a escribir. Entonces, ¿cuál es el orden de razonamiento que hicimos? Primero, analizamos en en estrella y en triángulo, en forma desequilibrada. Bueno, ese es el caso más general. Después fuimos a lo particular. Lo particular es equilibrado en estrella y equilibrado en triángulo. Y de ahí, al estar equilibrado, yo obtengo unas expresiones mucho más sencillas. Tengo las expresiones más sencillas, que no tienen ningún tipo de nada rebuscado hacerlo. Es mucho más sencillo. Aprovechando estas relaciones que las tenemos acá, que los vimos, estas que están acá. Estas son las relaciones que yo tengo cuando estoy en equilibrio. Tengo esta que está acá y esta que está acá. Para el caso estrella, para el caso triángulo. Y así me impacta en las potencias. Y así me impacta en las potencias. Bueno, esto sería muy resumido la potencia, el tema de la potencia trifásica, que no tiene ningún otro misterio. Son 3 potencias monofásicas que se suman. Se acabó. Se acabó. Ahora, también vamos a tener que atender el problema de corregir el factor de potencia. Acá también tenemos el mismo tema de que hay una necesidad de corregir. Podemos pensar cada una de las fases, por eso hay que poner un capacitor para cada fase. Y hay que calcularlo. Hay que calcularlo. Ese cálculo lo que nos permite es que si yo tengo el triángulo de potencias, ¿no?, del sistema trifásico, este es el triángulo de potencia, ¿no?, donde yo tengo la potencia trifásica, acá tengo la potencia reactiva trifásica, y acá tengo la potencia aparente
trifásica con su ángulo total. Esto es ya del sistema. Acá están sumadas las tres potencias activas, acá las tres potencias reactivas, y acá calculado la potencia aparente, el módulo y el ángulo. Y el argumento del sistema. Y el argumento del sistema. Si fuera equilibrado, este phi es el mismo para cada una de las cargas. Si no es equilibrado, no es lo mismo. Bueno, pero este ángulo me parece demasiado, digamos, corresponde a un factor de potencia que no es el que queremos. Yo quiero tener un factor de potencia phi prima más pequeño. Un coseno phi prima más pequeño. Entonces, hay que reducir o compensar con una potencia reactiva que, en este caso, trifásica, que es una carga, tiene que ser algo capacitivo, porque esto se ve que es inductivo. Para reducir este ángulo phi, llevar el ángulo phi a phi prima, ¿no es cierto? Y por ende, tener un factor de potencia más conveniente. Entonces, ¿cómo es la expresión para calcular el valor del capacitor? Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Lo que sucede es que yo puedo conectar los capacitores en estrella o en triángulo. Acá estamos viendo, acá vemos el sistema, ¿no? Acá me han puesto phi prima, pero en realidad, digamos, este sería el que yo puse acá como phi. Y este que aparece como phi sería el phi prima, ¿no? Yo para mejorarlo tengo que colocar un banco de capacitores. Esos capacitores pueden estar conectados en estrella o en triángulo, como se ve acá, en forma paralela. Y lo que hacen es lo que ya hemos visto en clases anteriores. Están derivando corriente, pero generando potencias que compensan, potencias reactivas que compensan. Entonces, ¿cómo es la expresión de cálculo? Si yo coloco los capacitores en estrella, que sería simplemente un capacitor, otro capacitor, colgado de cada fase un capacitor, que están conectados en estrella. Esto sería en estrella. Y acá lo estamos viendo en triángulo. ¿Cómo se ve esto, Jairo? Jairo, ¿estás? Profe, perdón, una pregunta. Tal vez el estrella es más visual, pero el otro, ¿cómo está? Acá lo tenés. Acá lo tenés. Vos lo colocás en serie con cada una de las entre fases. Perdón, cada uno está en serie. Está conectado en serie. El inicio con el fin. El inicio con el fin. El inicio con el fin. Y después, cada nodo va a una fase. Ese es triángulo. Este es triángulo. Y acá lo tenés en estrella. Y acá lo tenés en estrella. Ah, ok. Yo sé que dibujaste vos encima. Acá uno, digamos, piensa o sabe que acá voy a tener un neutro. Acá también hay un neutro. No hay problema. Acá hay un neutro, acá hay un neutro. Y acá que está el generador, también hay un neutro. Yo voy a tener esos neutros. Son cargas adicionales. Es decir, a la carga que tengo acá, que es un motor, le voy agregando
puedo tener otras cargas y además le agrego una carga que es capacitiva para compensar esta carga inductiva, reactiva inductiva. Entonces, ¿cómo se calcula un capacitor? Porque acá es un banco de 3. Bueno, el valor del capacitor lo hemos visto, calculado como la potencia activa por la tangente phi, en este caso lo dejamos como phi, menos la tangente phi prima, que es la que yo quiero, y todo esto va dividido 3 omega la tensión sobre ese capacitor al cuadrado. ¿Por qué 3? Porque esta potencia activa que estoy colocando acá, ¿cuál es? Es esta. Es la total. Y como es la total, la tengo que dividir por 3 para calcular un capacitor. ¿Está? Es decir, que este valor de capacidad es de uno de los 3 capacitores. Para hacer ¿Así eso, estén equilibrados o desequilibrados, profe? sí. Porque yo acá, en realidad, voy a poner una carga, digamos, el banco de capacitores va a estar equilibrado. Y la carga no va a estar equilibrada, pero está tomando el conjunto. El conjunto es esto que está acá. Es decir, yo voy a tener esto como conjunto. Tengo esto como conjunto. Y acá, en este conjunto, puede estar equilibrado o desequilibrado. Pero lo compenso con 3 capacitores en una carga capacitiva que va a ser equilibrada. Por eso que acá agrego dividido 3. Es 1/3. 1/3. Creo que igual, no sé, preguntaba eso, o si no, yo quería preguntar también si los capacitores pueden estar desequilibrados, no las cargas. Los capacitores que se usan son bancos que ya se compran, es un banco de batería con 3 capacitores. Y ya eso está preparado para que esté, eso ya es equilibrado. Está equilibrado. Está equilibrado. Entonces, acá con un capacitor equivale a la tercera parte, estoy equilibrando una tercera parte. Con los 3 capacitores hago el equilibrio completo, es decir, logro el resultado final. Pues acá hay que poner los 3, se ponen los 3 capacitores. El cálculo que yo obtengo acá es de un capacitor del banco de capacitores. ¿Por qué? ¿Y por qué surge esto? Porque esta potencia que estoy colocando acá es esta que está acá, que es la potencia trifásica total, activa. Entonces, ustedes piensen que esto es lo que ustedes van a tener que hacer para ir a comprar los capacitores para la empresa. A ver, hay que bajar el coseno phi, el factor de potencia, a este ángulo. Bien. ¿Qué valor de tensión tienen los capacitores? Son capacitores de 220 voltios. Bueno. La pulsación angular, 2πf, esto es 314,16. ¿Listo? Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es la estimación de la potencia activa, que esto es lo que te viene en la factura. Te viene la potencia activa, esto es lo que te cobran.
esta P es la que te van a cobrar como consumo. Entonces, uno, digamos, con este valor, el valor de los ángulos y la tensión que va a soportar el capacitor, que eso uno ya sabe, puede ser, puede ser 220 voltios, puede ser 380 voltios, según en qué el tipo de instalación que uno tenga, uno obtiene el capacitor, el valor de uno de los capacitores. Pero yo voy a necesitar un banco de 3 capacitores. Un banco de 3 capacitores. Profe, y una pregunta, conectándolo con lo que veníamos viendo antes, la tensión de los capacitores es la tensión de línea. Es la tensión, a ver, bueno, digamos, a ver, vamos, acá es la tensión de fase. Es la tensión de fase. Es la tensión de fase. Esta tensión es la tensión de fase. Es la tensión de fase. Entonces, esta expresión, esta es la expresión, esta es la expresión general, ¿no? Pero ahora vamos a ver esta expresión general, cómo se traduce. Perdón, profe, le hago una pregunta antes. Sí. En el PDF dice tangente de phi prima menos tangente de phi. Y usted escribió al revés. A ver, no, es porque como lo han dibujado acá. Yo les dije que para mí este era phi y esto era phi prima. Ah, veo. ¿Está? Sí. Siempre este primer argumento es el medido, es el argumento medido, y este es el argumento deseado. Claro, sí. Me confundió que esté al revés. ¿No? ¿Ah? Sí. Ahora, si yo tengo, bueno, esta es la expresión general para calcular un capacitor. Esta es la expresión general. En donde esta tensión es la tensión de fase. Es la tensión de fase. Pero si yo trabajara en estrella y equilibrado, yo acá aplico que la tensión de línea es igual a la raíz cuadrada de 3 tensión de fase. Entonces, esta expresión general me va a quedar como, llevándola, digamos, la puedo expresar de otra manera como potencia activa, tangente de phi menos tangente de phi prima dividido, y acá fíjense lo que voy a hacer. Voy a escribir, voy a aprovechar esta expresión y me va a quedar omega tensión de línea al cuadrado. Es decir, reemplacé la tensión de fase por UL sobre raíz cuadrada de 3. Entonces, me va a quedar 3 y 3 y me queda esta expresión. Que es, digamos, pero eso sí, estén atentos que acá estoy hablando de la tensión de línea, no de la tensión de fase. Ahora van a ver por qué lo planteamos esto. Si yo ahora pensamos en triángulo y equilibrado, lo que voy a hacer es adaptar esta expresión. En este caso, yo sé que la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Por ende, la capacidad en triángulo es la potencia activa por la tangente de phi menos la tangente de phi prima. Y ahora acá me queda 3 veces la pulsación angular, la tensión de línea al cuadrado. Es decir, que acá estamos viendo que hay una diferencia si yo me conecto los capacitores en
triángulo, en estrella, y si yo conecto los capacitores en triángulo. Y estamos partiendo de la base que está equilibrado esto. Y eso tiene que ver con lo que algunos estaban discutiendo. Pero si los capacitores, sí, estamos suponiendo que los capacitores, los 3 capacitores están con la misma, el mismo comportamiento, son idénticos. Son 3 capacitores idénticos. Entonces, la conclusión que yo llego de esta expresión es que el capacitor, la capacidad conectada en estrella, es 3 veces la capacidad conectada en triángulo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Surge de despejar esta expresión. Es decir, este 3 lo paso acá, este término es igual a este término, entonces me queda esta expresión. ¿Y por qué se hace esto? Porque fíjense, quiere decir que si yo conecto en la capacidad en triángulo, voy a conectar la tercera parte, va a ser un valor 3 veces menor que si yo conecto en estrella. Conclusión. Muchas veces va a convenir hacer una conexión en triángulo, porque en triángulo voy a gastar menos en los capacitores. Voy a gastar menos en es decir, porque los capacitores, el valor está dado por la capacidad que tiene. Los Faraday. Yo voy a tener la tercera parte en Faraday si conecto en triángulo en lugar de conectar en estrella. ¿Cómo se ve esto, Anatoly, que te vi por ahí? ¿Se entiende? Profe, a mí me quedó No, Anatoly, dejalo que Anatoly dé su opinión. ¿Qué te parece? Perdón, me apuré. ¿Qué te parece, Anatoly? No le parece. Eric, si a Eric lo veo. Sí, acá estoy, profe. ¿Se entiende la idea? Sí. Esto solamente era para demostrar algo que en la vida real se decide. Bueno, voy a conectar en triángulo para que el valor de los capacitores sea menor y por ende tenga un menor costo. Yo te quería preguntar algo al profe. A ver, sí. Tipo, no importa de qué tipo de carga tenga, si sea en estrella o en triángulo, tipo, puedo usar cualquier esquema de capacitores. No me quedó claro eso. Es que los capacitores no tienen que ver con el receptor. El receptor o la carga, acá en este caso pusimos un motor, pero puedes poner lo que quieras vos. Esto se pone aparte. Esto es aparte. Está sobre las mismas fases de un receptor o de varios receptores. O de varios receptores que hay en una planta, en una fábrica. A ver, yo acá en el edificio donde vivo, que hay 3 fases, hay un lugar en donde hay un banco de capacitores. Yo creo que les mostré los capacitores. Acá los tienen, acá los pueden ver. Acá tienen los capacitores, los 3 capacitores del banco. Esto, según conveniencia, yo lo puedo poner en estrella o los puedo poner en triángulo. Pero este es el banco. Este es el banco. Y acá vemos, este ya digamos, acá dentro de esta caja están los 3 capacitores. A ver si podemos leerlo. A ver, potencia nominal,
tensión nominal, habla de una resistencia de descarga, que esto habla de una temperatura, no se ve muy bien, a ver acá arriba. Fíjense, acá rápidamente uno observa que se está refiriendo o está haciendo una referencia a la carga sobre los 3 capacitores con esta llave. Así que nos hace suponer que yo tengo acá un banco de capacitores y me habla de una resistencia de descarga. La resistencia de descarga es esto que uno ve acá. Estos son los resistores para descarga. Y hay una expresión en donde, digamos, esa tensión que hay en el capacitor va a decrecer teniendo en cuenta una expresión como esta, exponencial menos T sobre RC. Es decir, la tensión inicial de ese capacitor va a decrecer exponencialmente en función de ¿qué? De la resistencia, de esta resistencia. Es decir, que si yo pongo una resistencia mayor de descarga, con mayor rapidez va a decaer la tensión en este capacitor. Esa es la que se llama la resistencia de descarga. Para actuar sobre esta expresión. ¿Está? Entonces, bueno, esta es la idea de los capacitores. Esta es la idea del banco de capacitores. Profe, perdón, una preguntita. ¿Viste en la imagen que habías mostrado antes del banco? Sí. ¿Qué información sacaste de ahí cuando agrandaste la imagen de los datos? ¿Qué era lo que te decía? Y acá te dice, te da, hay un montón, o creo que yo les puse algunos links. Acá te da, por ejemplo, la tensión nominal, te da la potencia en kilowatt amper reactivo, 4 kilowatt amper reactivo. Acá te da el amperaje, acá te está dando la intensidad nominal que absorbe este banco de baterías. Acá te da la frecuencia nominal. Me está hablando de la resistencia de descarga que está incorporada. Esto ya, la próxima clase vamos a mirar un poquito. Vamos a mirar algunos folletos técnicos sobre esto. Bueno, y lo último para que veamos hoy. Acá hay un tema interesante para tener en cuenta. ¿Cómo mido yo potencia? Bueno, esto lo vamos a hablar también en la clase que viene, pero yo potencia lo mido con un watímetro. Y un watímetro, el batímetro, o watímetro es lo mismo, va a estar midiendo corriente y tensión. Midiendo corriente y tensión, yo determino una potencia. ¿Qué potencia? Una potencia activa. Es decir, lo que yo obtengo son watts. Entonces, en un sistema trifásico, acá lo estamos planteando sin el cable de neutro, pero después vamos a ver que también puede estar el cable de neutro también. Yo, el watímetro instalado en la fase R, me está midiendo, ¿qué cosa? La corriente IR, y me está tomando la tensión UR o prima. Es decir, que ese watímetro 1 me mide IR y me mide UR o prima.
¿Está? Me mide estos dos variables y de ahí obtengo la potencia. ¿Qué potencia? La potencia activa, porque es un watímetro. La potencia activa en watts. Eso me mide cada uno. Entonces, me mide la corriente y me mide la tensión entre R y O'. Por eso que vemos esta conexión. Todos van conectados, los 3 watímetros van conectados a O'. Y la potencia trifásica total se calcula sumando el watímetro 1, el watímetro 2 y el watímetro 3. Es decir, yo voy a tener que la potencia trifásica va a ser igual al watímetro 1 más el 2 más el 3. Los 3 watímetros. La lectura de los 3 watímetros. Si yo quiero calcular analíticamente qué lectura tiene el watímetro 1, bueno, es IR por URO' por el coseno de phi R. Y si quieren expresarlo de otra manera más sencilla, uno directamente dice, bueno, son fasores. El fasor IR por URO' fasor. Es lo mismo. Porque cuando yo hablo de fasor, acá lo estoy expresando y estoy colocando el ángulo que hay entre un fasor y el otro. Bueno, esto es igual para los 3. Igual. Es la misma estructura, pero son distintas corrientes y distintas tensiones. Ahora bien, yo en lugar de tomar la tensión sobre O', voy a tomar un punto ficticio que lo llamo O'. O'. Este es un punto ficticio. Voy a tomar la tensión, la corriente se sigue midiendo acá, pero la tensión se toma sobre otro punto. Entonces, ahora el watímetro 1, y esto lo replicamos a los otros watímetros, va a ser IR y la tensión va a ser RO2'. Porque estoy tomando la tensión sobre un punto ficticio. Ahora, si uno tuviera que calcular analíticamente esta tensión, y bueno, hay que hacer ni más ni menos lo que estudiamos la clase pasada, que UR O'' es igual a ¿qué? A el desplazamiento entre O' y U' más la tensión RO'. Es decir, tengo que aplicar este desplazamiento que voy a tener de O a O'. Esto es solamente una demostración para lo que vamos a llegar después. No se preocupen demasiado, es solamente para que entendamos el mecanismo que estamos haciendo. Y con este mecanismo de tomar un punto que no es el neutro del receptor, sino un punto cualquiera, bueno, a través de este mecanismo yo voy a, puedo expresar, mejor dicho, a ver, acá, yo al calcular esta expresión la aplico acá, ¿no es cierto? Aplico acá la expresión y entonces obtengo el valor del watímetro 1, de 1', pero teniendo en cuenta que ahora voy a tener el desplazamiento y el URO'. Pero voy a tener este desplazamiento. Ahora,
esta potencia trifásica sobre este punto ficticio ahora sería watímetro 1' más watímetro 2' más watímetro 3'. Y si yo sumo todos hacemos todo el cálculo y tomando los valores comunes y demás, me va a quedar una expresión que la voy a escribir directamente: U, R, O' y R más U, S, O' y S más U, R, O', T, perdón, UT, O' y T, y me queda el desplazamiento O', 2' por IR más IS más IT. Pero resulta ser que todo esto es cero. Porque acá no tengo el neutro, ¿eh? Pero la suma de estas tres corrientes tiene que ser cero. Por Kirchhoff. Es cero. Entonces, conclusión, observen que me queda, se anula todo esto se anula, y me queda esta expresión que está acá, que no es ni más ni menos que la expresión que yo había, digamos, estándar. Es esta que está acá, es la expresión estándar, es que es independiente, que yo tome un punto ficticio, es independiente si tomo acá para medir la tensión o tomo acá. Es lo mismo, no me afecta, puedo poner el punto de medición de la tensión en cualquier lugar. Bueno, y esto uno lo puede ver en este diagrama fasorial. Acá en el diagrama fasorial vemos, ¿no es cierto? Estoy representando todo lo que, el cálculo que hicimos. Acá yo tengo O' o 2'. Y para hacer para poder calcular la potencia trifásica, no me afecta esto, porque se anula. Este término se me va a anular. Entonces, conclusión, yo podría conectar de esta manera. En lugar de tomar este punto, tomo un punto ficticio que lo tomo acá. ¿Por qué no? Mido la tensión contra esta fase. Y si mido, ¿qué va a pasar con el watímetro 3? Va a estar midiendo sobre la misma fase en la cual está conectado. Entonces, en ese caso, acá la tensión en esta fase va a ser cero. Y por ende la potencia va a ser cero. Es decir que como lo estoy conectando ahora, este watímetro yo lo podría sacar y a mí me queda un sistema con 2 watímetros. Entonces, de acá surge lo que se denomina el método de Aaron. Perdón, profe, no entendí qué fue el paso anterior a que te queden 2. Porque yo acá tengo, es decir, estoy tomando acá, la tensión que estoy tomando acá es cero. Es cero esta tensión. El watímetro 3 está midiendo una tensión que es cero. Con lo cual, la potencia acá es cero. Entonces, esto lleva a que en lugar de usar los 3 watímetros, yo puedo usar 2 watímetros
o expresado en forma más general, el método de Aarón dice que es n menos 1 vatímetros. Es decir, si yo tengo 4 conductores, necesito 3 vatímetros. Si tengo 3 conductores, necesito 2 vatímetros. Esto va a ser lo más común. Si estoy con neutro, son 4 conductores. ¿Cuántos vatímetros necesito? 3. Si voy a estar trabajando sin neutro, quiere decir que tengo 3 conductores. ¿Cuántos vatímetros puedo usar? 2. Vos querés poner 3, poné 3, pero es innecesario el tercero. O el cuarto si estoy con 4 conductores. Es innecesario. No lo necesito. No lo necesito. ¿Se entiende? Acá vemos, o trabajo con 3 conductores, 2 vatímetros, o con 4 conductores, 3 vatímetros. Acá vemos las dos posibilidades. Y pero, profe, o sea, bien, vos no necesitas 3, usas 2, pero para calcular la potencia que sumabas las 3, como... que eso es lo que vamos a ver. Ah, Entonces, esperá, todavía no expliqué nada. Bueno, es decir, ese es acá la cuestión es que al trabajar, yo, digamos, al tomar, ahora, ¿esto por qué se puede hacer? Porque estoy tomando la tensión sobre una de las fases. Sobre la misma fase, yo tomo la tensión sobre esta fase, la tensión sobre esta fase. Al hacer eso, a mí se me anula este vatímetro, digamos, lo anulo porque ya me queda igual a 0, y entonces la potencia trifásica es igual a la potencia del vatímetro 1 más la potencia del vatímetro 2. Y así calculo la potencia trifásica activa. Así calculo la potencia trifásica activa. ¿Está? Es decir, pero, a ver, ¿pero por qué es esto? Porque estoy tomando como punto ficticio, estoy tomando una fase. Por eso se anula. Acá no se anularía. Si yo tomo en este punto, no se anula. Pero como quedó demostrado que si yo este punto ficticio lo puedo poner en cualquier lugar, entonces yo tomo la idea de Aarón de tomar como punto de medición una de las fases. Y al tomar una de las fases, eso lleva a que este watímetro se anule, sea 0 la potencia. Y si es 0, pues obviamente esto lleva, digamos, se va a acomodar de forma tal que esta potencia y esta potencia me den una potencia trifásica que represente a las 3 fases. Que represente las 3 fases. Ah, claro, o sea, esas no son las mismas que medís. No, que yo calculo analíticamente. Porque analíticamente, una cosa es ver lo que miden los vatímetros. Y otra cosa va a ser analíticamente calcular la potencia en 1, en R, en S y en T. Pero yo, con estos 2 vatímetros, lo que sí no va a cambiar y va a ser valedero es esto. Es la potencia trifásica total. Ahora, si yo tengo los 3 vatímetros, yo voy a obtener el vatímetro que está en R, el vatímetro que está en S, el vatímetro que está en T, lo voy a calcular analíticamente como IR, U, R, O', coseno de phi R. IS, U, S, O', coseno de phi S. Y bueno,
Y bueno, se suma todo esto y voy a obtener también la potencia trifásica. También voy a obtenerla. Pero acá lo estoy obteniendo leyendo 2 batímetros. Leyendo 2 batímetros. No puedo decir que esta lectura sea igual a esta lectura. No. No. Acá lo estoy sacando analíticamente y tomando las tensiones sobre el neutro de la carga, el centro de la carga, que es distinto a lo que me va a leer este batímetro y este batímetro, que está tomando la medición de la tensión sobre una de las fases. ¿Se entiende esto? Eugenia Gómez, ¿se entiende? Eugenia. Chino básico esto. Delfina, Oliva. Cristian Seigler. Se entregaron a los brazos de la cocina y de la cena. Hay varios que ya se entregaron a los brazos de la cena. Y es que hay olor, profe, a milanesa. Sí. Ya Es complicado no hacerlo, profe. Se entregaron a los brazos de la cocina. Están sintiendo los aromas que hay próximos o del restaurante y ya se quieren ir. Bueno, muy bien. Entonces, hasta acá nos queda pendiente ahora hablar después de algunas particularidades. Yo hubiera querido hacer algún ejercicio, pero la resolución acá no, con lo que hemos visto en la clase pasada, ustedes van a poder resolver, y lo que hemos completado hoy, ustedes van a poder resolver el ejercicio que les voy a proponer como trabajo, que es un ejercicio de potencia trifásica. Es un ejercicio de potencia trifásica, en donde, bueno, hay que hacerlo algunos cálculos, ¿no es cierto? Pero teniendo en cuenta lo que hemos visto hoy. Entonces, vamos, yo después les voy a compartir el Jamboard para que ustedes lo tengan. Y bueno, la clase que viene vamos a seguir trabajando sobre potencia en sistemas trifásicos. Lo vamos a reforzar, vamos a completar lo que nos quedó pendiente, que es un análisis nada más muy sencillo. Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, a mí me quedó solamente una duda un poco de antes. En el momento que hablábamos de conectar los capacitores, ¿no? Conectábamos el banco de capacitores y que estos iban unidos también entre sí. No entendí bien si estos iban conectados a alguna línea de neutro o es completamente por separado, es algo separado. A ver. Es ajeno a lo que es la línea neutra. Claro. No. A ver, yo puedo... A ver, muy rápido para no generarles... Pero yo acá, qué sé yo, yo tengo las 3 líneas, ¿no? No está tengo 3. Si es que está mostrando algo. Si querés, suponemos que hay 4, si querés. No hay problema. Profe, su pantalla no se está viendo, ¿eh? Ah, perdón. Está bien. Siento que había dejado de compartir. Gracias. Presentar ahora toda la pantalla. Listo. Entonces, ustedes tienen fase R, S, T y tienen acá el neutro.
Bueno, acá yo tengo una carga, acá tengo otra carga y acá tengo otra carga. ¿No es cierto? Todas estas están conectadas a neutro. Y bueno, por supuesto que el neutro también, la línea de neutro está conectada al neutro. Bueno, ¿dónde van los capacitores? Bueno, un capacitor va acá. Vamos a ponerlo en estrella. Otro capacitor va acá. Y el otro capacitor va acá. Y acá yo tengo un neutro. ¿Y este neutro a dónde va? Acá también. Entonces, acá tengo el neutro de esta carga y acá tengo el neutro de otra carga. En este caso, la carga es un banco de capacitores que compensa. A ver, en definitiva, O' y O2' están conectados al mismo neutro. Porque por acá está el neutro del generador. Y si yo conectara otra carga, sería O 3 veces prima. Pero siempre va a estar conectado al neutro. El problema se da si yo no tengo neutro. Y ahí se me desplaza la tensión entre los neutros. Pero yo en el análisis que tengo que hacer acá, para estos tres capacitores, este es el neutro. Para estas tres cargas, este es el neutro. Acá lo tenemos conectado, el banco, en estrella. Lo tengo en estrella. Y esto, en paralelo, puedo tener un montón de cargas. Esto sigue, acá está la forma que están dibujados, puede, pero yo, si esto tuviera las líneas, la línea sigue desplazándose y yo sigo colgando cargas. Sí, ¿qué problema hay? Sigo colgando otras cargas. Acá está en un formato como que acá termina, pero yo podría colgarlas todas acá. Acá otra más y seguir colgando en forma, digamos, tomando en paralelo a cada una de las fases. Cada una de las fases. ¿Se entendió el que Federico, sos el que preguntó? No, yo, Leandro. Sí, me quedó mucho más Leandro. claro ahora. Sí. Gracias. O sea, puede ser que haya un desplazamiento entre el neutro de los capacitores y el neutro de las cargas. No, porque, a ver, porque yo en realidad son cargas, digamos, que tienen, el desplazamiento va a ser entre entre O2' y O. Ahí es donde voy a tener desplazamiento. O' con O, pero el desplazamiento va a ser con el neutro del generador. Con el neutro del generador. Ah, ok. Ahí voy a tener el desplazamiento, que es el que provee la tensión. Entre O' y O2', no me genera, no me está generando tensión la carga es carga. Esto también es una carga. Distinto es el generador. Igual, a ver, no nos preocupemos, digamos, yo analizo el banco de capacitores, analizo una carga, que son 3 impedancias. ¿No es cierto? Esta carga compensa lo que consume esta carga. Que pueden ser varias. Acá está reunido, no sé, 40 cargas que yo tengo en una fábrica. Está reunido acá. Y lo compenso con esto. Lo compenso con esto. ¿Conectado a un neutro? Sí, conectado a un neutro. O nos ponemos en el peor de los casos que no haya neutro.
Eso es peligroso, ya lo vimos. Pero si hay neutro, ¿qué problema hay? Listo, se conecta ahí. ¿Va a haber desplazamiento de neutros? No. ¿Por qué? Porque hay un cable neutro. Entonces no hay desplazamiento, olvídense de eso. Si yo tengo este cable, si no tuviera el cable, bueno, entonces uno podría, pero no entre los capacitores y el receptor, sino que el desplazamiento va a estar dado por esta carga que tiene su centro con la tensión con el neutro del generador. Y acá, como esto es equilibrado, porque de por sí ya el banco de batería de capacitores es una carga equilibrada, no voy a tener desplazamiento, digamos, no, ese desplazamiento va a ser nulo, porque es equilibrado esto es equilibrado, esto no va a estar equilibrado, puede estarlo, pero no va a estar equilibrado. Va a haber siempre algún pequeño desequilibrio. O sea, nunca hay entonces desplazamiento entre el neutro del Con banco. los capacitores no, porque esto es un banco de batería de capacitores donde los 3 capacitores son iguales. No puedo poner capacitores distintos. ¿Se entiende? Tienen que ser los 3 igualitos, como ustedes ven acá. Los 3 capacitores son igualitos. Miren, fíjense, hasta el formato. Son 3 capacitores iguales. ¿Está? Bueno. Muy bien. Una cosita antes de que deje de compartir justo. No, si me podías mostrar el jam número 3, que creo que copié una fórmula mal para chequear. Un segundito. El Jamboard. El pizarrón. Igualmente se los voy a mandar, ¿eh? Sí, pero quería chequear rápido una fórmula que creo que copié mal. La 3. ¿Cuál es? La número 3, de las primeras. Opa. Igual esto te lo mando, ¿no? Sí, sí. Esto se lo mando. Esta, sí. Gracias. Era algo que había copiado al revés. Igual esto se los voy a mandar. ¿Está? ¿Listo? Sí, sí, listo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Igual ustedes sepan que tienen en el campus, tienen subido, digamos, junto con la presentación, tienen el archivo donde tienen toda la teoría de esto. Así que eso también lo tienen disponible. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces dentro de 15 días. Y aprovechen las tareas que les voy a ir subiendo. Bueno. Chao. Buenas noches. Gracias, profe. Chao. Profe, una consulta. ¿Sí?